trabar. Bueno. Recordemos que estamos en la unidad 2, estamos en la materia matemática aplicada y justamente la unidad 2 es cómo aplicamos la matemática dentro de la física, ¿sí? Hagamos un repaso rapidísimo. ¿Qué es lo que habíamos visto en las clases anteriores? Hola Guillermo, buenas tardes. ¿Qué es lo que habíamos visto en las clases anteriores? Que la física. Las leyes de Newton. Ajá, bueno, pero ¿qué es la física? Primera, segunda y Moderna, la tercera ley. estática, fuerza. Cinemática. Que la física era una ciencia, hola Eduardo Benítez, que estudiaba todos los cambios que veía, ¿sí? Todos los cambios que veía y trataba de modelar eso de alguna manera con ecuaciones para poder aplicarlo de alguna forma en otros sucesos, ¿sí? Algo así como generalizar. 3, 6. Esperen que ahora que ya han llegado, ellos les voy a poner presente. Y ya cierro este documento. Benítez presente. Y Verón presente. Listo. Guardar, cerrar. Ahí estamos. Seguimos. Bueno, la habíamos dividido a la física en clásica y moderna. ¿Sí? Dentro de la clásica está toda la física, no sé si es la palabra que quiero encontrar, pero bueno, es la clásica, ¿sí? La física vieja, por así decirlo, ¿sí? En donde estaba la mecánica, la óptica, la acústica, electromagnetismo y termodinámica, ¿sí? Son las bases de la física. Y después está la física moderna, que hizo asiento en estas físicas para aparecer y nacer, ¿sí? La nuclear, atómica, de las partículas elementales, relativista, mecánica cuántica, ¿sí? Puntualmente nosotros hemos arrancado la clase pasada con estática, ¿sí? O sea, vamos a ver en este curso solamente la parte de mecánica y vamos a tratar de abarcar algunos temas de dinámica, estática y cinemática, ¿sí? ¿Alguien investigó esto? ¿La tarea de la clase de hoy? No, Belén dice que no con la cabeza. Eduardo Gamboa. ¿Qué pasó, profe? Hagan así, 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 como quieran, pero díganme sí o no, así, si no, seguimos. ¿No? Bien. Había que buscar en la física clásica, encontrar aplicaciones matemáticas que te resulten interesantes y traer al próximo encuentro para compartir. Hoy en el próximo encuentro, para compartir. Perdón. Ah, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces Después dentro de lo la... nota. ¿Eh? No. Dentro de la mecánica teníamos la cinemática, la estática y la dinámica, ¿sí? Y habíamos arrancado la clase anterior con estática. ¿Qué era la estática? Era la parte de la física que estudiaba las fuerzas en equilibrio, ¿sí? Entonces habíamos visto primero que era una fuerza, ¿sí? Que era cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo, y las tres primeras, las tres leyes de Newton. Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Quién estaba en la clase pasada? Belén. Yo. Y Eduardo Gamboa. El resto, ¿ha visto las diapositivas? Eduardo Benítez, Guillermo Verón, Hernán Sánchez. Guillermo Verón Sí, yo dice lo que vi. no. ¿Vos la viste? Yo Bien. lo vi. Bien. Sí. Bueno, entonces vamos rápidamente. Las nombremos las tres primeras leyes, ¿sí? La primera es la ley de la inercia, ¿sí? Que dice que todo cuerpo va a seguir con su movimiento o reposo, a menos que sobre él actúe una fuerza neta que sea distinta de cero, ¿sí? Fíjense, la motito lo pinta de cuerpo entero esto, ¿sí? El hombrecito va a una velocidad determinada hasta que la pared hace de tope y él continúa con su movimiento que traía y la moto queda atascada ahí, ¿sí? Luego tenemos la segunda ley, ¿sí? Que dice que la aceleración A de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa, ¿sí? La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta aplicada. Entonces, fíjense acá, si yo tengo, en el ejemplo de arriba, tengo un hombrecito empujando.
¿sí? Entonces se va a mover a una determinada velocidad y con una determinada aceleración. Si ahora tengo el doble de fuerza, o sea, dos personas haciendo supuestamente la misma fuerza, voy a tener más grande la fuerza, por lo tanto su aceleración va a ser mayor. ¿Se dan cuenta? Y después vamos a Sí. ver si se relaciona o no se relaciona con la velocidad, cómo se relaciona todo. Pero por el momento solamente vemos los cuerpos quietos. ¿Sí? Y la tercera y última ley de Newton es que si yo hago una fuerza sobre un objeto, este objeto me devuelve una fuerza en dirección opuesta, pero de igual magnitud, igual sentido. ¿Sí? Entonces, esta se llama también la fuerza de acción y reacción. ¿Sí? Hasta acá hemos visto la clase pasada. ¿Sí? Ahora vamos a continuar un toque más. Hasta ahí, los que no han venido a la clase pasada, ¿tienen alguna duda, sugerencia, comentario, algo para aportar? ¿Sumar? Guillermo, moves la cabeza con dudas. ¿Qué pasó? Hasta ahí se entiende. Hasta ahí se entiende. Estoy como muy a las chapas. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? El peso, ¿sí? Es una fuerza, ¿sí? El peso sería la fuerza que acompaña, digamos, a la gravedad, ¿sí? Recordemos que era la gravedad. La gravedad era la fuerza con la que la Tierra nos atrae hacia ella, ¿sí? Entonces, fuerza de gravedad, el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. La magnitud del peso lo puedo calcular como la masa, que es un escalar, ¿sí? Por la gravedad, que es una fuerza que, como acabo de decir, va apuntando hacia el centro de la Tierra. O, de otra forma, es la fuerza con la que la Tierra nos sujeta para que no estemos flotando, ¿sí? Por la tercera ley de Newton, la fuerza de reacción del peso actúa sobre la Tierra, ¿sí? Por esto que acabamos de decir. Si la Tierra me succiona, digamos, mi peso, vamos a un ejemplo con esto, ¿sí? Este mate que está acá, ¿por qué se queda ahí apoyado? Que no se caiga, por favor. ¿Sí? Porque tiene una fuerza, un lastre o algo, que tiene una fuerza hacia abajo. De la misma manera, este termo le está aplicando a él una fuerza hacia arriba, ¿sí? Fíjense que las fuerzas están, como hemos dicho en la clase pasada, en cuerpos distintos, ¿sí? ¿Dónde está la fuerza la fuerza del peso del mate? ¿Dónde está aplicada? ¿Está En para la abajo? base. Abajo. Abajo. Abajo, ¿sí? Está bien, abajo o arriba no es lo que quiero. ¿Es en qué cuerpo? ¿En este o en este? ¿Sí? O En sea, el termo. ¿Cuál está aplicada en el la termo. fuerza? ¿Por qué? Porque Ujú. esto es como que yo al termo le hago una presión hacia abajo, ¿sí? Y a su vez, este termo le da una fuerza, que ahora vamos a ver que es la que sigue, la fuerza normal, le hace una fuerza para que esto no se hunda y se vaya al centro de la Tierra, ¿sí? O sea que la acción al peso es una fuerza normal que la tapa del termo le está haciendo al mate. ¿Se entiende? Y esa fuerza es sobre esto, sobre el mate. ¿Sí? Entonces el par de acción-reacción va en cuerpos distintos. ¿Sí? Si mi cuerpo, vamos de vuelta al ejemplo del mate. Si este mate, ¿sí? Le está ejerciendo una fuerza al termo, una fuerza que va hacia abajo que es igual a su peso. Y ahora, el termo le ejerce la misma fuerza, pero en sentido opuesto, ¿sí? Al mate. Entonces, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre, que ya vamos a ver qué es eso, o sea, si yo aislara este mate y lo analizara, ¿qué fuerzas están actuando sobre él? Está actuando el peso y la normal, ¿sí? ¿Está? Y si yo después estudio sobre este está actuando el peso que está arriba del mate, que ya no está, y el peso del mismo cuerpo. ¿Sí? Ahora vamos a ver todo eso. ¿Sí? Pero bueno, digamos que el peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿sí? Y que es ejercida por la gravedad que nos succiona hacia el centro de la Tierra. ¿Estamos ahí? Eso es lo que quiero que quede claro, solamente. ¿Sí?
Y de la fuerza normal, quiero que quede claro, bueno, este es un ejemplo de hay una mesa, un televisor, un CPU, una computadora, un monitor, ¿sí? Fíjense, tiene un peso que va hacia abajo, ¿sí? Y una normal, que es la fuerza que le hace la mesa al artefacto este, para que no se hunda al centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, es una fuerza de reacción perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, si yo tengo, ¿por qué es importante eso? Porque si yo tengo un plano inclinado y tengo un cuerpo acá, su fuerza normal es perpendicular al plano, ¿sí? Va a ser perpendicular a la superficie de apoyo, porque de alguna u otra forma es la fuerza que me está haciendo la superficie de apoyo al cuerpo. ¿Sí? Sí. La magnitud de la fuerza Por la normal. tercera ley de Newton. Por la tercera ley de Tercera Newton de ley de Newton. acción-reacción. Acción y reacción. Sí. Sí. La magnitud de la fuerza normal es igual a la fuerza que se le aplique a la superficie hasta que la superficie se rompa. ¿Sí? Fíjense acá, una persona, ¿sí? Si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre, tendría que poner un punto. Ya vamos a ver el diagrama de cuerpo libre, no, ahora no. En esta persona, ¿qué fuerzas están actuando? El peso, que va hacia el centro de la Tierra, y la normal, que es la fuerza que hace este piso sobre la mujer para que no se vaya al centro de la Tierra. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otra fuerza. Hasta acá hemos visto dos fuerzas. El peso es una, la normal es otra. Y ahora vamos a ver cualquier otra fuerza. Tensión. ¿Sí? Una fuerza de tensión. Fíjense qué pasa. Buscando un hilo. No tengo. No importa, imaginemos. ¿Qué pasa? Es una flecha. ¿Qué pasa si de un lado tiramos con una fuerza y del otro lado tiramos con otra fuerza? O lo que es lo mismo este ejemplo que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se tensa esto, ¿sí? Esto que puede ser mi cable, si yo tiro de los dos lados, se tensa, ¿sí? Y al tensarse, si está así, no pasa nada. Pero si yo tiro de este lado, se tensa. ¿Y qué sucede ahí? Estoy haciendo una fuerza, ¿sí? Horizontal. ¿Tá? Entonces, pensemos en esto, en este juego, ¿sí? Que es un juego, ¿sí? Tiramos de un lado del otro. ¿Qué va a pasar? Va a tensar la soga y se va a mover o para un lado o para el otro de acuerdo a... ¿De acuerdo a qué? La fuerza. Ajá, pero la fuerza que ¿qué? ¿Por qué no se ve mi mouse acá? La fuerza mayor. Quien tenga mayor fuerza es lo que va a estirar para un lado o para el otro. Claro, se va a mover para acá o para acá de acuerdo a si esta fuerza 1 le vamos a llamar esta fuerza 2, de acuerdo a cuál sea mayor, ¿sí? Pero no quiero ir ahí, quiero ir aquí. Eso era para que vean que se Son genera fuerzas una opuestas, tensión. de sentido. ¿Cómo? Fuerza opuesta, o sea, distinto sentido. Misma dirección, distinto sentido. No son Distinta iguales. intensidad. No son iguales. Si se mueven, no son Claro, iguales. no son iguales, pero la misma dirección, distinto sentido. Misma ruta, por así decirlo, La distinto misma sentido. dirección, distinto sentido, pero distinta magnitud. Claro. ¿Sí? Ah, Porque recordemos, digamos, la fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí? No es una escalar, es una magnitud vectorial. ¿Qué características tenían los vectores? módulo. Dirección. Sentido. Sentido, ¿qué más? Dirección Dirección y magnitud. y magnitud, ¿sí? La magnitud estaba relacionada a la longitud, al módulo, y la dirección y el sentido a una la ubicación y la otra si va a Y ahora se agrega unidad porque es kilogramo, ¿no? ¿O no? No. No, porque le pones unidad nada más, no. Es una cantidad vectorial, sigue siendo lo mismo que cualquier vector, nada más que es una fuerza. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este ejemplo que está acá. Trineo que lo tira el caballito. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con esta
cuerda y qué pasa con no sé, esta unión, ese vínculo que tiene ahí. Si nosotros cortamos esto acá, ¿sí? Vamos a ver que hay una tensión, ¿sí? Que es igual en ambos sentidos, nada más que es igual de los dos lados, nada más que tienen distintos sentidos, ¿sí? Lo mismo pasa acá, fíjense, si yo tengo acá esto una polea y se genera una tensión. Si yo corto esto acá, voy a tener una fuerza que va hacia, una tensión que va hacia arriba y una tensión que va hacia acá. Generalmente, ¿para qué corto yo y hago eso? Para analizar qué pasa con las fuerzas, ¿sí? Entonces, si yo cortara, lápiz, si yo cortara esto acá, si no se moviera, tendría una tensión que va hacia acá y una tensión que va hacia acá. Igual en las dos, si está quieto, si está estático, ¿sí? Por eso ese no es un buen ejemplo, no sé por qué lo pone. Pero este sí, si yo corto ahí, tengo la misma tensión. Profe, disculpe, ¿usted de cuál está hablando? ¿Está hablando del dibujo? O no veo bien la imagen, está hablando del que está de la, ¿cómo es? ¿Qué se llama? ¿El artefacto? ¿Este? ¿El 1 o el 2? Del 1 o el 2, de cualquiera de los dos estoy hablando. Ah. Es lo mismo los dos. Y en este, si no se mueve para ningún lado, va a pasar lo mismo. Si yo corto esto, voy a tener dos fuerzas en direcciones opuestas, pero en la misma dirección no. En distintos sentidos, pero la misma dirección, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Y acá no va a tener, si yo corto, bueno, sí va a tener. Si yo corto acá, van a ser opuestas, ¿sí? La fuerza. Bien. ¿Para qué todo esto? Uy, todavía no llego al para qué. Bueno. La cosa es que yo quiero, primero vamos a definir la fuerza, después voy al diagrama de cuerpo libre. Vamos a seguir definiendo fuerzas, ¿sí? Después también tenemos fuerzas de roce, ¿sí? ¿Qué será una fuerza de roce? Cuando nosotros caminamos, por ejemplo, cuando nos desplazamos, ¿sí? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo logramos caminar? Logramos caminar porque hay una fuerza de roce que hace que no deslice nuestro pie, ¿sí? ¿Qué pasa cuando caminamos en un lugar donde hay muy poca fricción? Y bueno, es muy probable que nos caigamos. ¿O qué pasa cuando cuando nos subimos arriba de unos patines? O cuando caminamos arriba de hielo, ¿sí? Al no haber fricción, el pie resbala y no puedo avanzar, ¿sí? En cambio, si yo tengo un suelo o estoy pisando un lugar donde hay fricción, eso va a permitir que avance. ¿Por qué? Porque es como que me voy a trasladar, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce es una fuerza que me permite a mí el desplazamiento, ¿sí? Y se puede calcular como una constante, ¿sí? Por la normal, por esta normal que habíamos definido que era la fuerza vertical. Aunque es una fuerza que es paralela al desplazamiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que la fuerza de roce está acá, ¿sí? En el piso, y la normal es vertical, ¿sí? Habíamos dicho que la normal era perpendicular a la superficie de apoyo, ¿sí? Y la fuerza de roce es justamente la fuerza que hace el piso para que yo pueda desplazar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Belén? ¿Eduardo Benítez? No les veo la cara algo así para abajo, pero si los tengo que bajar a ustedes, no agacharme yo. Ok. ¿Por qué hay dos tipos de roce? Hay dos tipos de roce, ¿por qué? Porque hay uno cuando arranca el movimiento y hay otro cuando ya se está moviendo, ¿sí? ¿Cuál será cuál? Bueno, el estático es cuando está quieto. Entonces, si yo arranco a caminar o arranco con el movimiento, ¿sí? Tengo un determinado roce. Luego, si ya estoy en movimiento, tengo otra constante, ¿sí? Entonces, si estoy arrancando desde el 0, antes de empezar el movimiento, tengo un mu S,
¿sí? Un mu s que es una constante. Y si ya estoy en movimiento, tengo un mu k que es otra constante, ¿sí? ¿Cuándo creen que será mayor el roce? Cuando estoy en el Cuando quieto. estático. ¿Por qué? Y porque ahí es donde hace la mayor presión. Porque uno arranca ahí. La mayor fuerza. Creo, no sé. Está bien, muy bien. ¿Está bien? ¿Eh? Profe, disculpe, yo tengo una duda, no Dime. sé si estoy equivocado, pero siempre se ve una sola A imagen la hora de calle hoy, para no sé siempre. si usted estuvo cambiando, tengo mi duda. ¿Cómo? Vuélveme a decir. Veo siempre la misma imagen y cuando hablo de rozamiento yo, o sea, me pareció que estaba hablando de otra imagen por eso. No sé si veo la imagen de la fuerza normal, pero no sé si usted cambió. No, Tengo la impresión que... esto es lo que estamos haciendo. De esto estamos hablando. Bueno. ¿Sí? Tenemos la fuerza normal. La fuerza normal que es esta. Vamos a hacerla más gruesa, pero estamos acá, no nos hemos ido a otra diapositiva. La normal. Fuerza de roce, dice la diapositiva. Sí. Es la fuerza de roce. Está bien, pero es que estamos hablando de la fuerza de roce y la normal está relacionada a la fuerza de roce. No entiendo la pregunta de Eduardo Gamboa. Dime de vuelta. No sé, capaz que está mal mi... Me parece de que hoy se le anda congeló mal. la pantalla. Ah, ¿se te o algo congeló? así. Sí, Capaz el sí. internet, A entonces mí se me no. habrá congelado por eso que yo quedé regular. Pero bueno, voy a ver qué pasa. No, a ver, fíjate. Salgo y entro. No, pará. Salgo y Fíjate, te entro. mandé Haga la internet. foto. Fíjate en la foto si estás viendo la No. misma pantalla. ¿Estás viendo la misma pantalla o no? Yo veo uno que dice la fuerza normal y uno que está parado de ahí, que Gamboa, es mirá el vestido WhatsApp. verde. Mira el WhatsApp. Voy a mirar a ver. Pero continúe nomás, profe, no hay problema. Solo... ¿Pero viste el WhatsApp? Sí, estoy entrando ahora justamente. Está medio... Sí, el internet de Iguazú es tan divino. Sí, no, totalmente otro, profe, sí. Voy a entrar y continúe ¿estabas nomás. viendo otra diapositiva? La primera, la de fuerza normal, estoy mirando de hoy, entonces me estoy confundiendo. Pero voy, Bueno, a ver, salí, vuelve salgo a y entrar. entro. Dale. Sí. Cerró y abrí, ahí está. Claro, es que estaba viendo otra cosa, no iba a entender un pomo, pobre. Bueno, hasta que él venga, seguimos. Cuando llegue, volvemos, quiero decir. Bueno. Entonces, hasta acá viene Eduardo Benítez. El mu estático, ¿sí? O la fuerza... ahí está. La fuerza de roce estática va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el mu, o el coeficiente este de roce estático, es mayor que el roce cinético. Porque cuando ya estoy en movimiento, es menor la fuerza que tengo que hacer para seguir desplazándome. Cuando recién arranca, tengo que hacer muchísima mayor fuerza. ¿Sí? Bien, estaba bien el razonamiento. Muy bien, Eduardo. Bien, vamos a ver acá un análisis dimensional, ¿sí? ¿Qué era una dimensión? Pucha, esto es terrible. ¿Qué era una dimensión? La primera unidad que hemos visto era de dimensiones. Caramba, tienen que gritarme. Eso. La primera unidad, el módulo 1 de esta materia era de dimensiones, ¿sí? De en qué se miden las cosas, esa era la dimensión, ¿sí? Entonces, en física y en general, en todas las aplicadas. Hola, Eduardo. ¿Volviste? Bien. Esta era la diapo que estábamos viendo antes, ¿sí? Entonces, fíjate que, perdón chicos, ya seguimos. Fíjate que acá estaba la normal, que yo decía, ¿sí? Y si esto se desplazaba hacia acá, acá generaba una fuerza de roce cinético. Pero si todavía no logró el movimiento, si no vencí la fuerza de roce, tengo una fuerza de roce estática, que lo que decíamos es que se puede calcular como el mu s, el coeficiente por la normal, ¿sí?
Lo que cambia Sí, es ese entiendo. coeficiente. Si estoy antes del movimiento, tengo un roce estático. ¿Sí? Y después del Exacto. movimiento voy a tener un mu cinético. ¿Se me- Ajá. Ah, entiendo. Ahí está. Sí, sí. Entonces, yo preguntaba cuál será mayor. Entonces, muy bien contestaba Eduardo Benítez y decía que el mu estático será mayor. ¿Por qué? Porque al tener que hacer la primera fuerza para empezar el desplazamiento, Ah, mayor lo tengo que vencer. Y de ahí ya baja, disminuye. Tampoco muchísimo, pero sí disminuye. ¿Sí? buenísimo. Ahora estábamos en la próxima diapositiva. Ahora sí, en órbita. Bien. Entonces estábamos diciendo que en física y en cualquiera de las aplicaciones de la matemática es muy interesante entender cómo viene la dimensión. ¿Sí? ¿Qué es la dimensión? ¿Por qué? Porque yo a partir de una dimensión puedo saber si hablo de una velocidad, si hablo de una aceleración, si estoy hablando de una masa, si estoy hablando de una fuerza. ¿Sí? Si yo veo la dimensión, ya sé de qué se trata. ¿Sí? Si estoy hablando de un trabajo, de qué es lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, fíjense, este grafiquito me vendría bien para lo que estaba preparando. ¿Qué pasó? Escucho ruido. Ah. Bueno, la aceleración, ¿sí? La aceleración la vamos a medir en metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, y ya voy a introducir la definición de aceleración, ¿sí? ¿Qué es la aceleración? Es cómo varía la velocidad en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué es la velocidad? La ¿Cómo varía el velocidad, espacio en el tiempo? cómo varía la posición en el tiempo. Ah, la posición. La velocidad sería metros sobre segundo. Y si yo ahora estoy viendo en la aceleración cómo varía la velocidad en el tiempo, sería metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dimensionalmente tendríamos la aceleración sería cómo varía la velocidad, que es metros sobre segundos, en el tiempo, que es segundos, por lo tanto me queda metro segundo cuadrado. Uy, ese rojo me hace doler los ojos. ¿Sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a cambiar de color porque no da más para más. Bien. La aceleración en metros segundo cuadrado. Bien. La masa, ¿en qué vamos a medir? Y en kilogramos. ¿Sí? Kilogramos, en gramos. ¿Sí? Un kilogramo de masa es la cantidad de materia que tiene 1 litro de agua. ¿Sí? Esto lo han inventado los franceses allá por el 1800. No me importa la definición, pero sí quiero que entendamos que la masa se mide en kilos, a secas. ¿Sí? Y bueno, y la fuerza, acá está nuestra amiga fuerza puro corazón. ¿Se acuerdan de la tercera ley? Otro color quiero. ¿Qué decía la tercera ley? O la segunda ley. Que la fuerza era proporcional a la masa por la aceleración. ¿Sí? Fuerza vectorial, vectorial. La masa, vamos a hacer un análisis dimensional. ¿En qué se mide? En kilogramos. Hilo. Y la aceleración, acabamos de decir que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es la unidad de fuerza, que, para simplificarnos la vida, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. ¿Sí? La tarea para la casa de mañana es que ustedes investiguen cómo es la equivalencia entre newton y kilogramo fuerza. ¿Eso para geometría? ¿Qué geometría si estamos ahora en otra materia, mijito? ¿Y pero para mañana, hijo? Bueno, para la próxima clase. Ah, bueno. Expresémonos bien y entenderemos mejor, dice el dicho. Mira cómo no me río Mira, nada. broma. Voy a investigar eso para la clase que viene. Entonces, kilogramos con Kilogramos fuerza con newton.
kilogramos. Fuerza con Newton. Fuerza. Con Newton. ¿Cómo Bueno, se relaciona ahora? sí, la equivalencia entre una y otra unidad. Bueno, vamos a ver un método para resolver problemas y vamos a ver un problema. ¿Sí? Claramente, como ya saben, esta es una receta de cocina. Cada uno tiene la receta que más le gusta y encuentra la secuencia que más le gusta. Yo les hago una propuesta, ustedes la pueden modificar, cambiar como quieran, ¿sí? Quiero que eso quede claro porque es muy importante cómo uno ve los problemas y seguramente que Eduardo Benítez piensa distinto que María Belón y distinto que Guillermo Verón y distinto que mí, entonces los cuatro vamos a hacer los problemas de exactamente distintas maneras, ¿sí? Pero esta es una secuencia posible, ¿sí? Por eso he puesto posible secuencia en la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, primero hay que, bueno, entender el problema, de qué se trata, y hacer un diagrama sencillo, ¿sí? Decir, no sé, el auto, por decirle una tontería, un auto se está moviendo, va de una esquina a otra esquina en 30 segundos. ¿Qué velocidad lleva el auto? Por decirlo. Entonces, bueno, tendré que hacer un diagrama sencillo, un bosquejo de qué me está diciendo el problema que tengo que buscar, ¿sí? Porque eso también me va a ayudar a entender qué es lo que estoy buscando y a entender el problema a profundidad, ¿sí? 2, realizar un diagrama de cuerpo libre del objeto, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a ver con el ejemplo cómo lo hacemos, ¿sí? Pero puntualmente es aislar el objeto. Entonces, en el ejemplo del mate que yo les he puesto recién, ¿sí? En este ejemplo, ¿qué tendría que hacer el diagrama de cuerpo libre? Bueno, sacar el mate, ¿sí? El mate que sea un punto, que tenga un peso y que tenga una normal. Este sería el diagrama de cuerpo libre del mate, ¿sí? Y el diagrama de cuerpo libre del termo, ¿qué sería? Y bueno, sería la normal que tiene de la mesa que lo está sosteniendo, el peso del termo y el peso que está del mate que está actuando sobre él, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ver, pero más o menos es liberar a cada uno de los cuerpos de sus fuerzas y poner las fuerzas que actúan sobre él. Eso hace un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Estamos ahí? Quedan 2 minutos. Entonces, si termino de hacer hasta el 7, soy una capa. 3. Si hay más de un objeto, realizar un diagrama de cuerpo libre por cada objeto, que es lo que acabo de decir. 4. Solo incluir las fuerzas que afectan al objeto, ¿sí? No la fuerza que ejerce el objeto sobre otros, ¿sí? Entonces, solamente las fuerzas que afectan a mi objeto, que están sobre el objeto. O sea que en ese caso también del termo y el mate que usted dijo, ¿Sí? también sería la fuerza, sería la fuerza de la mesa que está actuando en el termo, o eso ya está, ¿Esa es no la está incluyendo. normal? Pero esa es la normal. Ah, esa era. ¿Sí? Esa es la normal que actúa sobre el termo. Bien, bien. El 5, establecer los ejes coordenados más convenientes. Esto significa poner un sistema de referencia, ¿sí? Que esta es la parte más importante para mí de hacer un problema. En elegir bien el sistema de referencia. 6, aplicar la segunda ley de Newton. Y 7, resolver las ecuaciones por componente. ¡Ajá! Lo hice. Bueno, nos queda un minuto, un minuto 07. Nos desconectemos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Y arrancamos desde aquí, ¿está?